Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Isaías, Sebastián. Disculpen el ligero retraso, estaba en el otro paralelo todavía. Bueno, a los chicos les gusta exponer, de manera que estábamos muy entretenidos con la primera exposición del otro grupo. No, vamos a ver cómo nos resulta también este primer grupo. Por favor, pongan atención que voy a tomar la asistencia. Abifael Cristina. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Cristina? Patricia Angulo. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, ¿cómo estás, Pati? Juan Fernando Arteaga. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Roberto Avilés. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Roberto. Sebastián Calderón. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Cómo estás? Sebastián Carrión. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Sebastián. Gaby Díaz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, ¿cómo está, Gaby? William Espinosa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, ¿cómo está? Juliana González. Buenas tardes, Juliana. Hola, doctor. ¿Cómo está? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Carlos Granja. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos. Daisy Guananga. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Daisy. Fátima Guananga. Buenas tardes, doctor. Presente. Hola, Fátima, ¿cómo estás? María José Guillín. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, María José. Martina Insúa. Martina Insúa, no llega. ¿Cómo estás, Martín? No se te escucha. Buenas tardes. Bien, ya levantaste la mano, ya sé que estás aquí. Aurora Malacatus. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Aurora. Doctor, Ya, soy listo. Martina Inso, Sí. presente y sí, Hola, eso me ¿cómo activo. estás? Ahora sí, ¿Cómo Martín. está? Buenas tardes, ¿cómo estás? Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Dagmar Martínez. Buenas tardes, Dagmar. Casi no te escucho, Dagmar. Isaías Mejía. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Isaías. Katy Monara. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Katy. Ivana Naranjo. Ivana. No está Ivana. Hola, Ivana. Buenas tardes. ¿Qué pasa con tu micrófono? Braulio Orellana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Braulio. Melina Plaza. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Melina. Ya, Ivana, listo. Activa tu micrófono. César Prieto. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, César. Arturo Puyaguarí. Arturo Puyaguarí. Maylis Rendón. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Maylis. Aura Roca. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Aura. María Gabriela Roldós. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Ivana, ahora sí puedes. Sí, doctor, buenas tardes, presente. Hola, ¿cómo estás, Ivana? Gracias por reportar. Valeria Suárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria.
Ariana Tarco. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Ariana, ¿cómo estás? Carla Vázquez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carla? Y pues nadie más, ¿no? Ok, chicos. Vamos a ver el orden de la presentación, ¿no? Vamos a subir como presentador a Carla, a Katy, para que puedas subir las diapositivas, Katy, ¿sí? Sí, doctor. Listo, Katy, ya estás como presentadora. A ver. Ya está Génesis. Ya está Aurora. Doctor, me toca a mí primero hablar. Ya, listo, ya te doy la palabra. Déjame subir al resto del grupo. Ya, ahora ya te estoy poniendo. ¿Listo? William. Listo, William. Y me falta Roberto, ¿no? Perfecto. Ya está Roberto también como presentador. Listo, chicos. El tema es de ustedes. A ver, Katy, ¿puedes hacer la presentación del grupo, por favor? Claro, bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 1 y nos toca hablar sobre la salud mental. A continuación, mi compañero William Espinosa. Ok, gracias, Katy. Adelante, William. Bueno, para comenzar con el tema de salud mental es bueno dar una introducción y tal como lo dice el libro, ¿no? ¿Cómo comienza el libro? Bueno, entonces tenemos que estar conscientes que la salud mental es un problema, bueno, los trastornos de la salud mental es un problema a nivel mundial y en la región, donde se denomina que tiene un creciente problema sanitario y es así demostrado que en 1990 el 8,8% de las enfermedades en América son atribuibles a trastornos mentales o enfermedades neurológicas. ¿Y dónde está lo importante de eso? Como vemos en la parte inferior izquierda de la diapositiva, en el 2002 se volvió a realizar una estadística donde se determinó que este número aumentó a un 22,2%. Esto significa que ha aumentado más del doble, ¿no? Y Así es es. la problemática de la salud mental. ¿Cuál es algo que menciona el libro importante, no? Que es una minoría de la población que recibe una atención eficaz para tratar un trastorno de salud mental. Sin embargo, la otra parte de la población no tiene tratamiento. ¿Y en qué puede desencadenar esto? Pues problemas en discapacidad, un impacto emocional y también económico. Y esto afecta tanto lo que es a la familia y posteriormente a la comunidad. Se redacta. William, un momento. Sí, diga. William, solamente de las cifras que estás nombrando, realmente pues el libro lamentablemente está un poco desactualizado. Lo que pasa es que no se ha elaborado la tercera edición, no se lo ha actualizado. Entonces, por esa razón todavía tenemos estos datos. Pero si nosotros hacemos una aproximación actual, ya a partir del 2020, ese porcentaje aumentó muy significativamente y está sobre el 30% con relación a las otras enfermedades. El hecho que la enfermedad mental ocupa más o menos un rango de entre el 30 y el 40%, ¿no? Es decir, que
como tú lo dijiste, son problemas que van creciendo, ¿no? Que van creciendo o que se van visibilizando de mejor manera, ¿no? Principalmente los problemas relacionados con la violencia, con el suicidio, con la depresión y con el consumo de sustancias. Entonces eso ha hecho que esta cifra del 2002, que es la última que expuso el texto, es una cifra realmente poca para lo que en la realidad actual existe. Solamente esa aclaración, William. Adelante. Listo. Bueno, entonces es más grave de lo que se piensa, ¿no? Importante Así es. recalcar es que aparte de que no hay un buen tratamiento, ¿no? O sea, la respuesta es inadecuada por parte de la autoridad competente. Se tiene una respuesta inadecuada, aparte que es una minoría de atención, la respuesta es inadecuada. Es importante que los grupos vulnerables son muy susceptibles a esos trastornos, como lo podemos ver en la diapositiva, en la imagen, la población indígena, población que ha estado involucrada en violencia política, guerras civiles, una serie de causas que pueden ocasionar que sean susceptibles a lo que es trastornos de salud mental y lo pueden llevar a conducir a pobreza. Cabe destacar que la mayoría de las personas, ¿no?, que tienen trastornos mentales por lo usual sufren en silencio, sufren solas, y esto es lo que lleva a la gran problemática, ¿no? Así es. Bueno, como segunda parte, vamos a hablar sobre el concepto de salud mental. Bueno, la OMS, ¿no? En su concepto... William, discúlpame que te interrumpa. Me llamó la atención eso que dijiste, es que estas personas sufren en silencio el trastorno mental. ¿Por qué razón, William? ¿Qué crees tú cuáles son las motivaciones para que ese silencio mantenga más bien esos índices que vimos antes? De pronto hay un subregistro muy grande, ¿no? Como decíamos ayer en la clase. Y bueno, ¿cuáles son las razones por las que se sufre en silencio la enfermedad mental? Ya, en primer lugar, porque tienen miedo a ser juzgados. Eso creo que es lo angular, que tienen miedo a ser juzgados. Y entonces, al momento de que tener miedo a ser juzgados, son desplazados socialmente. Y ese es el problema. Ya, un problema va dando lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio y luego la marginación, ¿no? El desplazamiento y la marginación. Sí, buenas razones. ¿Alguien tiene alguna otra razón por qué se mantienen ocultos estos trastornos? Tomando las palabras de William, ¿por qué la gente sufre en silencio su enfermedad mental? ¿Qué dices, Cristina? ¿Qué criterio te merece eso, Cristina? Ya te doy la palabra, Isaías. Bueno, ya no me contestó Cristina a las 3. Adelante, Isaías. Yo creo que otro factor podría ser que la persona que está sufriendo en silencio tiene como que miedo a causar preocupaciones en sus familiares, porque piensa que de alguna manera expresar lo que él está sintiendo puede generar un problema a sus padres o sus hermanos. Oh, ya, muy bien. Mira, se añade otra razón más que es muy importante considerar. Muy bien, el miedo de convertirse de pronto en una carga o de que también la familia sufra. Muy bien, es otra causa. Sí, efectivamente. Entonces, hay otra razón más. Sí, Melina, adelante. Otro factor puede ser que aún en la actualidad las personas no tienen la suficiente información para saber que están sufriendo un trastorno. O sea, aún sigue siendo tabú el tema de salud mental. Ajá, muy bien, Melina, claro que sí. Sí, díganos más, algo más ibas a argumentar. No, nada, doctor, o sea, iba a seguir un poco. Sí, no, muy buen aporte, Solamente era efectivamente, eso. también, efectivamente, exactamente. Muchas veces, tomando las palabras de William, se sufre en silencio la enfermedad porque se la desconoce, ¿ok? Pues de pronto una fobia puede pasar como eso. Tengo miedo a la araña, tengo pánico a la araña
pero se quedan en eso y no alcanzan a entender que es un trastorno que amerita atención médica, psicológica, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en que es un miedo, es un miedo. No sé por qué tengo miedo, pero tengo miedo, ¿ok? Entonces, muy bien lo que dices, Melina, el desconocimiento, el ignorar que de pronto eso ya es un trastorno, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otras razones más? A ver, ¿quién más se anima? Porque es muy bueno, me parecen muy buenas las apreciaciones y todas son adecuadas a la problemática. Sí, Gaby, adelante, Gaby. Yo creo que también puede ser un poco el miedo al tratamiento que les podrían mandar, porque a veces hay como que la mala información de que estos pueden generar adicción y pueden creer que a ellos o que a todos les puede generar adicción ese tipo de medicamentos. Correctísimo también, Gaby. Efectivamente, ¿verdad? Miedo al tratamiento. Miedo incluso a ir al especialista. Ayer, por ejemplo, le preguntaba a una paciente, bueno, ¿cómo te sientes? Nerviosa. O sea, nerviosa. Miedo. Miedo al tratamiento, miedo a descubrirse, miedo a develar sus miedos. ¿De acuerdo? Tienes razón, Gaby. Hay miedo a la medicación. Ya les referí también cuando algún paciente se negaba a tomar medicamentos. Miedo a la medicación por todos los prejuicios que hay alrededor de la enfermedad mental y de la medicación para el trastorno mental. ¿Ok? Bueno, son 5 razones que ustedes me han dado que son buenas, tomando lo que decía William, ¿verdad? Que se mantienen estas enfermedades, el paciente las sufre en silencio y la sociedad las esconde, ¿ok? Y al esconder esta problemática, ese tercer lugar del que nos estaban hablando, que ocupa en las tasas de morbilidad, pues como que si se develaran todas las enfermedades mentales, tendríamos que a lo mejor ocupan la primera causa de morbilidad. Listo, chicos. Adelante, William. Solamente quería tomar tu palabra para ir puntualizando, son muy importantes también. Adelante. Listo, doctor. Bueno, como segunda parte, se redacta lo que es el concepto de la salud mental. Y tenemos que la OMS, desde su creación, ha puesto la importancia, ¿no?, de las necesidades psicosociales. Y entonces que de hecho se habla de 3 componentes importantes: la salud mental, la salud física y el funcionamiento social. Y que estas se menciona que son interdependientes entre sí y son fundamentales en la vida humana. Bueno, cuando se habla de este concepto de salud mental, varios autores redactan, ¿no?, y mencionan que se trata de tener un bienestar subjetivo, eficacia, de autonomía, de completar esas competencias personales, y la autorrealización tanto a nivel intelectual y emocional. Eso es lo que redacta el concepto de salud mental. Bueno, hay factores macrosociales y macroeconómicos que influyen en la salud mental y son los que tenemos en el cuadro inferior a la derecha, en los varios cuadritos. Tenemos lo que es la pobreza, la urbanización. A veces con la urbanización va de la mano con la carencia de vivienda, el estrés por no tener un hogar, situaciones de desempleo, ¿no? Las condiciones laborales y la educación. Son importantes factores que intervienen en la salud mental. Así es. Miren, hoy día, así un poquito graficando en la realidad lo que tú estás diciendo, William, esto de la carencia de vivienda, los movimientos migratorios actuales, no solamente del campo a la ciudad, sino entre países, por ejemplo, el movimiento migratorio venezolano, los movimientos migratorios centroamericanos hacia Norteamérica, etcétera, etcétera, están dando lugar a situaciones de extrema pobreza económica primero. Segundo, están dando lugar al aparecimiento de nuevos enfoques o al exacerbamiento de enfermedades mentales.
Y cuando tú hablabas, por ejemplo, de la urbanización y de la carencia de viviendas, mucho de ese flujo migratorio se asienta en las grandes ciudades. Y lo que les quería decir, hoy que pasaba por, que di la vuelta bajo el puente de la Avenida de las Américas, que está cerca de la terminal terrestre, pues había aproximadamente unas 20 personas, me imagino que venezolanos, viviendo bajo el puente, que tenían una cama, tenían colchones, tenían hamacas, tenían aperos para la cocina, etcétera, etcétera. O sea, me preguntaba yo, porque íbamos a trabajar este tema de la salud mental, ¿qué grado de afectación en la salud mental tendrían a estas alturas esas familias que están asentadas allí? ¿Ya? Entonces lo que tú dices, William, es real. Estos factores macrosociales como que van a agudizar y hacer más grande la problemática de salud mental. Y aquí añadimos este otro factor, este flujo migratorio que ya lleva aproximadamente 10 años, que no lo podemos parar todavía y que más bien parece que mientras se mantengan determinadas situaciones políticas en esos países de donde sale la gente, ¿verdad? Como que el problema lo vamos a seguir recibiendo nosotros acá y los países donde ese flujo se va asentando. Entonces también son grupos de población que ameritan atención. Ahora bien, me preguntaba yo, ¿será que podríamos hacer algún tipo de trabajo en esta área de salud mental con ese tipo de población? O sea, es una interrogante y como que es una población que está allí flotante, migrante, es una población que de pronto no tiene una definición en su vivienda, que a lo mejor está un día, 2 días, una semana, un mes, ¿verdad? Hasta que encuentren. Entonces, pero en ese tiempo ya se van a ir consolidando determinados problemas. Recordemos que esas familias que están allí, hay adultos, niños, hombres, mujeres, hay de todo. Entonces, ahorita que tú hablas de esto, de la carencia de vivienda, de la urbanización, se me vino a la memoria esta problemática que hasta ahora tampoco ha sido atendida, ¿no? Y que nos está golpeando, nos está afectando a nosotros como sociedad ecuatoriana. Listo, William, adelante. Solo quería hacer esta cuestión de lo que observé en la reunión de hoy día. Sí, porque bueno, con eso el funcionamiento social estaría afectada. Y bueno, entonces como los componentes son interdependientes, la salud física se ve afectado y eso hay que, no sé, deberíamos tratarlo cuanto antes. Así es. La OMS, ¿sí? En la asamblea número 54, incluso promovió la salud mental como un tratamiento de prevención y promoción, donde ahora la salud mental tiene que ser de una atención primaria. ¿Ya? Y bueno, traje como para añadir que que el CIE-10 menciona los trastornos mentales, los clasifica. Y eso como algo, como una mención. Y listo. Sí, va a seguir mi compañera Belén. Ya, listo. Gracias, William. Antes de que te retires y antes que empiece Belén, solamente quería, esa última parte que tú dijiste, con relación ¿a qué fue? Que se me fue la idea, William, la última parte que mencionaste. La atención primaria. Ya, sí que la salud mental. Listo. La salud mental debe estar incorporada a la atención primaria. Allí. Debe estar incorporada allí. O sea, no necesariamente tiene que llegar a los segundos o terceros niveles de atención. Es en los niveles de atención primaria donde debe captarse y resolverse la mayor cantidad de problemas de salud mental. Precisamente, captarlos antes que los cuadros se compliquen, de manera que frente a la carencia de recursos podamos dar una respuesta más eficaz al abordaje de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, esa partecita es muy importante. Es verdad, la Organización Mundial de la Salud situó aquello. De hecho, la OMS promueve la atención primaria de salud, ¿sí?
y está orientada principalmente a la medicina comunitaria, a la salud comunitaria. Y allí debe ubicarse el contexto del tratamiento de los trastornos mentales, ¿no? En los niveles de atención primaria de salud. Era lo que quería corroborar solamente a lo que dijo William. Adelante entonces, Belén, te toca a ti. Ok, listo. Bueno, los antecedentes y perspectiva histórica. Bueno, básicamente esto de aquí se fundamentó en las concepciones humanitarias que predominaron en la época, de acuerdo a una respuesta global o a los errores vividos en la guerra o a la necesidad también de una respuesta efectiva a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? En diferentes ámbitos, tanto en los movimientos políticos que dominaron la escena en la quinta y sexta década del siglo pasado. Y también dentro de estos movimientos históricos de la reforma psiquiátrica, pues se van a destacar la comunidad terapéutica de Marwell Jones, la creación de centros comunitarios de salud mental, la psiquiatría del sector en Francia y la reforma italiana iniciada por Vasari. Bueno, en esta crítica al hospital psiquiátrico, pues han enunciado 4 ejes fundamentales. Ya, primero está el ético-jurídico, que básicamente de aquí va a cuestionar la violación sistemática de los derechos humanos. El clínico, que va a tener una ineficacia terapéutica del hospital psiquiátrico, y va a tener una acción patogénico y confinante de la enfermedad mental. El institucional, que va a denunciar el carácter cerrado de la institución y el imperio de ciertas relaciones de sumisión y prácticas de violencias físicas y psicológicas. Y también está el sanitarista, que aquí se van a poner en manifiestos distorsiones del sistema de atención, de salud mental, pues específicamente en relación a la concentración y asignación de recursos humanos y financieros, de servicios descentralizados y ambulatorios más efectivos. Ya, entonces, pues bueno, una respuesta al hospital psiquiátrico, bueno, tiene aspectos éticos, técnicos, administrativos, financieros y entre otros. Ya, pues la respuesta no solamente va a enfocarse en la mejora de las condiciones de vida de los pacientes, ni en, dejarlos sin hospitalización masiva de los enfermos internados. Ya, la estrategia de esta atención, se enfoca básicamente en que es promovida por la OMS, va a estar impulsada de manera decisiva, pues a partir de un alma alta, y va a estar apoyada viene a ser apoyada por todos los países, ¿ya? Y también se ofrece una plataforma teórica y práctica para avanzar en el terreno de la reforma de los servicios de salud mental. Así es, perdona que te interrumpa, Belén, en esa referencia histórica que haces, fue en 1978 en la conferencia de la OMS en Alma-Ata, cuando se diseñaron algunos de estos aspectos. Y lo que le decía hace un momento a William, es allí donde se promueve que la salud, en términos generales, la salud debe ser atendida en el primer nivel de atención primaria de salud. Y fundamentalmente la salud mental debe tener un abordaje de atención primaria. Pero en esa reseña histórica que tú estás haciendo, el problema de la enfermedad mental, pues va mucho más atrás. Incluso va hasta la tragedia, ¿no? La tragedia de los pacientes en la Edad Media, cuando eran sacrificados, eran llevados a la hoguera porque la enfermedad mental se creía una enfermedad demoníaca. Entonces, miren cómo ha ido, como de acuerdo a la evolución de la medicina, ha ido pues también dando otro matiz, han tomado otras características en la forma como se ha ido abordando la problemática. Luego ya devinieron, no los hospitales psiquiátricos, pero sí algo parecido, por ejemplo, en los conventos, donde pues albergaban o encerraban a los pacientes que eran rechazados por la sociedad. Generalmente el paciente con trastorno mental, el paciente psicótico, era rechazado por la sociedad. Entonces, como ya luego la iglesia ya no lo consideró una herejía, como ya no lo consideró
algo demoníaco, sino enfermedad, y como no había respuestas médicas para eso, entonces se construyeron las instituciones donde aislar al paciente, ¿no? Entonces eran atendidos generalmente por sacerdotes, por monjas, eran atendidos, pero en condiciones no médicas, ¿no? Sino en condiciones de prisión prácticamente. Luego ya devinieron los hospitales psiquiátricos con las mismas características donde confinar al paciente, porque ese paciente no debería estar en la sociedad, no debería estar en la familia no podía manejarlo y buscaba un lugar donde encerrar al paciente. Y allí se constituyeron los hospitales psiquiátricos. Y como tú lo estás planteando, Belén, que fue cuestionado luego ya a partir de Alma-Ata, fue cuestionada la institucionalización de la psiquiatría, del tratamiento de la enfermedad mental, por los cuestionamientos éticos jurídicos, porque no era ético pues restarle la libertad a una persona que con buen tratamiento podía ser reincorporado a la sociedad. ¿Ok? Y se demostró también que clínicamente el hospital psiquiátrico, al confinar a un paciente, no era la respuesta pues adecuada para la recuperación del paciente, de ninguna manera. Entonces, todas esas cosas fueron cambiando, pero hubo un hecho fundamental que también marcó una parte de la historia, y fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerden ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron atrocidades, ¿verdad? En la violación de los derechos humanos, se hicieron atrocidades, entre esos tomar al enfermo mental para los experimentos. Fue en la época en la que se realizaron la mayor cantidad de lobotomías para ver qué tenía la persona dentro de su cerebro. Entonces se llegaron a extremos no éticos, ¿no? Y por eso, pues, la posguerra fue marcando ese cambio y había que atender la salud mental de otra manera, empezando por la desinstitucionalización del enfermo mental, es decir, sacarlo del confinamiento y permitir que se lo atienda como cualquier otra enfermedad, como cualquier otro paciente. Pero aún estamos en esa lucha, Belén, todavía no se desinstitucionaliza por completo y ya vamos a ir viendo algunas situaciones de detalles que todavía podemos observar y que mantienen más o menos la situación todavía con rasgos de atención precaria al trastorno mental, ¿no? Adelante, Belén, solamente quería un poco Sí, reseñar esa exacto, doctor. parte. O sea, prácticamente el modelo comunitario va a implicar en el campo de salud mental la implantación de políticas del Estado congruentes, y esto va a dar una reestructuración de los servicios. Sí, mismo de la base manicomial, y todo eso va a evolucionar en base a la epidemiología y una organización comunitaria. Ya, ok. Por ahorita va a continuar mi compañera Katy. Y ya mejor. Ok, gracias, Belén. Ok. Bueno, en América Latina y el Caribe, el desarrollo de la atención psiquiátrica se ha enfrentado a muchas limitaciones y dificultades. ¿Y por qué por qué se ha enfrentado a esto? Porque los gobiernos de turno no le dan la prioridad que se merece. Es por esto que en respuesta a esta situación, en el 90, nació una iniciativa para la reestructuración de la atención psiquiátrica que culminó con la adopción de la Declaración de Caracas, la cual enfatizó que la atención convencional centrada en el hospital psiquiátrico no permitía alcanzar los modernos objetivos de la atención en salud mental, la cual, como sabemos, se caracteriza por su naturaleza comunitaria, descentralizada, es decir, que no solo se concentra en un solo lugar, sino que se distribuye, es participativa, integral, continua y preventiva. La Organización Mundial de la Salud reiteró su apoyo a estas resoluciones emitidas en la Declaración de Caracas y instaron a los Estados miembros a desarrollar programas nacionales de salud mental, reorientar los servicios de salud mental, es decir, que no solo se centre en las instituciones cerradas, sino que pase a un servicio comunitario. También desarrollar acciones de control de condiciones prioritarias como es la epilepsia, psicosis y trastornos afectivos,
fortalecer las acciones de promoción de salud mental y desarrollo psicosocial de la niñez, aumentar las asignaciones para programas de formación en salud mental y actualizar la legislación para la protección de los derechos humanos. 15 años después de la Declaración de Caracas, se celebró en Brasilia la Conferencia para la Reforma de los Servicios de Salud, auspiciada por la OMS y el Gobierno de Brasil. En este evento se evaluó las acciones realizadas en los últimos 15 años con referencia a los logros alcanzados, los obstáculos enfrentados y las perspectivas para el futuro. En el documento final de esta conferencia se propusieron algunos desafíos técnicos y culturales que los servicios de salud mental deben afrontar. Como tal, es la vulnerabilidad expresada a través de la problemática de las poblaciones indígenas como consecuencia de la urbanización desorganizada de las grandes metrópolis, el aumento de la morbilidad y la problemática psicosocial de la niñez y adolescencia, el aumento por parte de la sociedad de la demanda de los servicios que faciliten la adopción de medidas de prevención y abordaje precoz de la conducta suicida y del abuso del alcohol, y también el aumento creciente de las diferentes formas de violencia en la cual se exige una participación activa de los servicios de salud mental, en especial a la atención de las víctimas. Muy probablemente el impacto social y sanitario de estos 4 problemas se convertirá en un foco de atención para que así los gobiernos le den la prioridad, alta prioridad en las acciones de salud mental en los países de América. Es por eso que la respuesta de los sistemas de salud en la OMS, en su informe de salud en las Américas de 2007, analiza diversos indicadores de la respuesta de los países a sus necesidades de salud mental, en la cual casi el 73% de los países de la región cuentan con políticas explícitas de salud mental. Sin embargo, el gran reto en la actualidad es la implementación efectiva de esas políticas. Asimismo, el 75% cuentan con una legislación específica, pero lo malo es que esta legislación es desactualizada y no está adecuada a los modernos estándares de la salud mental. Otro problema es el financiamiento de los programas y servicios de salud, en la cual la OMS ha manifestado que en el mundo la salud mental no está suficientemente financiada, en especial en los países en vías de desarrollo. En América Latina y el Caribe, los trastornos mentales representan el 22% de la carga general de enfermedades. Sin embargo, el presupuesto dedicado a la salud mental es insuficiente. La situación actual tampoco es alentadora en muchos países de nuestro continente, ya que la OMS expresa que el 78,1% de los países de esta región cuentan con asignación presupuestaria dedicada a salud mental. Aún así, hay países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en la que esa cantidad apenas corresponde al 1% del presupuesto total para la salud, y que de esos fondos el 90% se invierten en hospitales psiquiátricos. Este modelo limita el avance de los modelos alternativos de la salud mental que debería de enfocarse más en lo que es el servicio a la comunidad. Otra forma de medir la respuesta es por medio de el conocimiento del número de profesionales especializados disponibles. Por ejemplo, en América Latina, hay 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, que a diferencia de Europa, ellos tienen 9,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la comparación con respecto a los profesionales en psicología, la comparación entre América y Europa no es más favorable, ya que en América tenemos 2,8 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en Europa 3,1. Bueno,
En cuanto a la reforma del sector de salud, la reforma ha estado dirigida en gran parte a mejorar el acceso a la atención y la equidad en la prestación de los servicios. Es por eso que las oportunidades que la reforma sanitaria significa para la salud mental incluyen la integración de los servicios de salud mental en los servicios de salud general y el incremento de los recursos dedicados a la salud mental. Lo que representa, los riesgos que representa esta reforma es que exista la marginalización de los servicios de salud mental, la exclusión de los servicios para personas con trastornos mentales, también el incremento de los gastos costeados por el propio usuario y su familia, que pueden ir en contra de los intereses de las personas con trastornos mentales, ya que es probable que carezcan de recursos. Y también el sistema mancomunado, como son los seguros públicos y privados, que no incluyen en el tratamiento de los trastornos mentales. En el Informe Mundial de Salud del 2001, enfatiza que hay mucho por hacer en este campo de la salud mental para reducir la carga de los trastornos mentales, señalando que hay la necesidad de formular políticas encaminadas a mejorar la salud mental de las poblaciones, asegurar el acceso de toda la población a servicios adecuados, asegurar la asistencia suficiente y la protección de los derechos humanos para pacientes internados con trastornos mentales graves, evaluar y supervisar la salud mental de las comunidades, promover estilos de vida saludables y reducir los factores de riesgo de los trastornos mentales y del comportamiento, como los entornos familiares inestables y malos tratos, fomentar la estabilidad familiar, la cohesión social y el desarrollo humano, impulsar la investigación en el campo de la salud mental y facilitar la supervisión y evaluación de los sistemas de salud mental. Eso es todo por mi parte. Sí, muy bien, Katy. En eso que tú hablabas, por ejemplo, me llamó la atención que hablaste en la diapositiva anterior. Disculpa, todavía no pasa la diapositiva. Ah, ya. ¿Ya? Sí, perdón. Hablabas aquí de cómo es de que hay políticas explícitas de salud mental. Y eso es verdad. En nuestro país tenemos manuales, en nuestro país algunos manuales. Por ejemplo, en el Manual de Atención Integral de Salud, en el MAIS, tenemos un capítulo dedicado a la salud mental, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que haya toda esa parte explícita como política de salud, en la práctica realmente hay muy poco, ¿verdad? En la práctica hay muy poco. Luego hablabas tú un poco de la marginalización de los servicios de salud mental. Y efectivamente, o sea, la política en salud pública no incluye a la salud mental, ¿sí? No la incluye. Primera situación de cómo es de vacío que existe. Cuando tiene que ser incluido, los problemas de salud mental son problemas de salud pública también y no se los incluye realmente, ¿verdad? El problema del alcoholismo, el problema del consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de la violencia, la violencia social, son problemas de salud pública, pero que no se los incluye como tal. ¿Por qué? Porque la enfermedad mental está marginada, ¿no? Está marginada, pese a que implícitamente, ¿verdad?, está incluida en todos los programas, en la práctica realmente hay una marginación. Y yo les invito a todos ustedes, por ejemplo, que en algún momento que vayan a algún hospital, a cualquier hospital, busquen dónde queda el área de salud mental. Ojalá las encuentren, porque generalmente están confinadas, ¿no? Desde allí, desde la práctica mismo, como que se sigue confinando al trastorno mental, como que se lo sigue ocultando, como que se lo sigue dejando para que de pronto no haya acceso, ¿no? Entonces, el sistema de salud, que es el que debe realizar el abordaje adecuado, el sistema de salud sigue partiendo de un sistema biomédico, ¿no? Y eso es lo que le quiero decir a ustedes, chicos. El enfoque biomédico es un enfoque reduccionista. Sigue
pensando que el paciente es una interacción de agente y huésped, nada más, cuando realmente el modelo debe ser un modelo biopsicosocial, porque no es solamente la enfermedad, pues no es solamente la interacción entre la gente y el huésped, también es la interacción con los determinantes sociales, económicos, culturales, ¿ya? Que de por medio están rodeando la problemática de salud, y más en el área de salud mental. Entonces, el sistema de salud, la respuesta de estos sistemas de salud, de la que tú estabas hablando, Katy, debe ampliarse y ampliar los criterios para evitar precisamente la marginalización de esos servicios, para que los presupuestos sean los adecuados, para que no sea solamente el presupuesto, ese exiguo presupuesto que va del 1 al 4% más o menos, no sea destinado a alimentar los hospitales psiquiátricos, que como ya dijeron antes, el hospital psiquiátrico ya dejó de tener una razón de ser. Y ahora la atención debe ser una atención más integral, una atención orientada a la atención primaria, como nos decía la carta de Alma Ata y lo que nos hablaba hace un momento Belén. Entonces, por allí va el enfoque, debe ir el enfoque, y la respuesta del sistema de salud debe ir dirigida a eso. Pero tenemos un gran pecado, un gran vicio, y es el vicio de quienes generan las políticas de salud, que lamentablemente no son técnicos especializados en salud pública. Bueno, ahorita tenemos una ministra especialista en salud pública, ¿no? Esperemos que sea una buena asesora para los que generan las políticas de Estado, porque de allí parte el cambio, de cómo se genera una política en el Estado para implementar un servicio de salud. Pero es que la salud mental debe ocupar el lugar que realmente le corresponde. Ya estuvimos viendo las altas tasas de morbilidad que ocupan los trastornos mentales en el espectro de todas las enfermedades, ¿no? Va actualmente, como les decía, ya supera ese 22% que nos enfocaban en el año 2002. Listo. Adelante, quien siga la exposición. Ok, doctor. Continúo yo nuevamente. Nuevamente, qué bueno, Belén. Adelante. Sí. Bueno, de acuerdo a los avances recientes en el conocimiento, tratamiento y atención de las personas con trastornos mentales, pues los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro pues son muy importantes, ya que estos van a proporcionar un fundamento biológico necesario para comprender mucho mejor el desarrollo de los trastornos mentales y del comportamiento. Pues durante estas últimas 5 décadas han surgido cambios significativos en el conocimiento de los trastornos mentales, la nueva información procedente de las neurociencias y las ciencias de la conducta han abierto pues caminos originales para la comprensión del aparato mental. Aunque ciertas funciones de la mente tienen una base orgánica, el ambiente social impacta pues muy activamente sobre estas funciones. También los progresos en la neurociencia se han producido pues avances en cuanto a tomar conciencia de la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas que padecen estos trastornos mentales. También se han desarrollado técnicas psicosociales de intervención de probada eficacia, también los esfuerzos para mejorar la salud mental. Y asimismo, actualmente existen tratamientos muy efectivos para muchos trastornos mentales como depresión, la esquizofrenia y muchos problemas que están relacionados con el consumo de alcohol y droga. Tanto la descentralización y las reformas que financian la salud son 2 caminos claves, y existe una mayor conciencia sobre la necesidad de enfatizar la integración de estos servicios de salud mental en los sistemas generales de salud. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los tratamientos efectivos para los trastornos mentales, que la depresión se puede tratar con éxito
con medicación antidepresiva e intervenciones psicológicas, también una rehabilitación psicosocial, la terapia familiar junto con la medicación, pueden reducir los índices de recaída de la esquizofrenia de un 50 a un 10%. También las intervenciones breves dirigidas a los bebedores de riesgo, pues han demostrado ser muy efectivas para reducir el consumo de alcohol en su 30%. Listo. Básicamente Sí. eso. Gracias, Belén. Un buen enfoque, efectivamente, y era lo que les decía en la clase de ayer, si mal no recuerdo, ¿no? Que un paciente, aún un paciente psicótico, por ejemplo, esquizofrénico, si es bien tratado, pues ese paciente puede recuperarse y ser reinsertado socialmente. No les digo puede curarse, pero ese paciente, pues, requiere el tratamiento para volver a ser persona total, ¿ok? Y allí pues ahora sí se trabaja bastante con la familia, por ejemplo. Es que la familia no entendía la problemática del paciente psiquiátrico, ¿verdad? La familia estaba inmersa en el mismo problema, entonces no entendía de qué manera podía participar. Y para esto, pues las intervenciones psicológicas principalmente han dado lugar pues a la incorporación de la familia también al tratamiento del paciente. Y se lo ha hecho con éxito. Incluso puedo decirles que en algún momento tuvimos una estudiante con diagnóstico de esquizofrenia y pues se graduó, ¿ok? Porque no tenemos por qué segregar a un paciente psiquiátrico. Pues el paciente psiquiátrico tiene un espacio de realidad, que ese espacio hay que fortalecerlo con un buen tratamiento. Y mientras esté vigente en ese espacio de realidad, ese paciente, persona, puede desenvolverse productivamente, ¿no? Y ese es el reto del tratamiento actual de las enfermedades mentales, ¿verdad? Desinstitucionalizar, sacarnos de por siempre de que el enfermo mental debe ser confinado, sino más bien que debe ser tratado como cualquier otra enfermedad, como les decía en la clase anterior, ¿no? Una enfermedad aguda, pues si requiere hospitalización, pues es hospitalizado mientras dura la fase aguda. Luego la atención ya será ambulatoria. De la misma manera acá, un episodio psicótico puede ser muy agudo y mientras dure ese estado agudo, el paciente debe estar hospitalizado. Pero luego de eso, debe seguir el tratamiento ya ambulatorio. Entonces ya estamos viendo los tipos de tratamiento, el tipo de abordaje que se hace, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que llegar al tercer nivel de atención, que es el nivel de atención especializada. No, 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 no. El reto es hacerlo en atención primaria de salud. Ese es el reto que todavía nos falta y al que aspiramos llegar en algún momento con la formación de los nuevos médicos, ¿verdad? Que ya van a salirse un poco del modelo biomédico para entrar al modelo biopsicosocial. Listo, Belén. Me pareció interesante también este enfoque que has hecho aquí de los avances sobre la enfermedad mental. Adelante. Buenas, doctor. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el capítulo 2. Ya, muy bien. La salud mental desde lo que es una perspectiva mundial. Okay. Es importante mencionar que la situación de la salud mental en el mundo está determinada por, primero, la carga de los trastornos mentales que se imponen en la población, por los obstáculos que podemos encontrar en lo que es la integración de la salud mental, en lo que es la agenda de la salud mental pública, y por la atención que se le presta a las personas con trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el consumo de sustancias. Para esto tenemos la carga. Bueno, acá es importante mencionar que en el libro decía que había aproximadamente 450 millones de personas afectadas por trastornos mentales como depresión, trastornos relacionados al consumo de alcohol o drogas, epilepsia, esquizofrenia, entre otros. La OMS va a utilizar la carga de morbilidad como una forma de medir una relación existente entre el estado de salud actual y un estado de salud ideal, en la que las personas alcanzan como que la vejez sin enfermedades ni discapacidades. Y para esto se ayuda con el ABAT, que son los años de vida ajustados en función a la discapacidad. En una línea de tiempo, entonces vamos a tener en cuenta la muerte prematura y lo vivido en el tiempo, los años de situación de discapacidad. Un ABAT puede considerarse como un año de vida sana perdido.
También tenemos el tema de la depresión. Para el año 2000, los trastornos depresivos unipolares contribuyeron a la cuarta causa de ABAT a nivel mundial, lo que correspondía a 4,4%. Sin embargo, para el 2020 se esperaba que la depresión unipolar grave constituyera la segunda causa de ABAT, que iba después de lo que es cardiopatía isquémica. Es importante mencionar que se situará en primer lugar en los países de desarrollo y en tercero en los países en los que están desarrollándose. Lo que demuestra que es bastante importante en el tema de salud pública de primordial interés. En cuanto a los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, bueno, la OMS estipula que aproximadamente 2.000 millones de personas consumen bebidas alcohólicas y de estas un 76,3 millones podrían ser diagnosticadas por trastornos por consumo de alcohol. Es importante mencionar que esto acarrea consecuencias sanitarias y sociales bastante importantes. En cuanto a las sanitarias, tenemos, por ejemplo, episodios de intoxicación aguda, efectos bioquímicos del alcohol, traumatismos que pueden ocasionar una mayor morbilidad y mortalidad. En términos generales, hay una relación, sí, entre el consumo de alcohol y el ABAT. En este caso, el alcohol ocasiona el 4% de los ABAT a nivel mundial, mientras que los trastornos relacionados al consumo de drogas, a nivel mundial, el consumo de drogas ilícitas ocasiona el 0,8% de los ABAT. Es importante mencionar o destacar que entre los patrones de consumo más peligrosos están las inyecciones de droga casi a diario durante varios años, ya que existen en el mundo aproximadamente 13,2 millones de consumidores de drogas inyectables. Puede señalarse que aproximadamente de este 13,2 millones, el 5 al 10% de las nuevas infecciones por el VIH son consecuencia de inyecciones de sustancias psicoactivas. En cuanto al suicidio, bueno, el suicidio contribuye a una causa de muerte es una causa de muerte bastante importante en lo que son adultos jóvenes y se considera un problema bastante importante de salud. Bueno, se encuentra clasificado a nivel mundial, que es como una de las terceras causas de muerte. Se da principalmente a personas entre 15 y 34 años de edad. Es importante destacar que en el mundo ocurren anualmente casi 1 millón de suicidios. Y bueno, en el libro mencionaba que en el año 2002 se estipulaba que era la causa de ABAT a nivel mundial del 1,4%, pero que para el año 2020 iban a llegar al 2,4% de ABAT a nivel mundial. Luego también tenemos las comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Es la concominancia de 2 o más trastornos, cuya combinación va a influir de una manera significativa en el desenlace del proceso patológico, en el cuadro clínico, en el curso de la enfermedad. Eso de aquí también es importante mencionar que puede incrementar la complejidad de la carga. Hay que destacar que la comorbilidad puede presentarse en diferentes trastornos mentales, como por ejemplo lo mencioné anteriormente, el trastorno por el consumo de alcohol. En este caso se puede asociar a lo que son fobias sociales, trastornos de la personalidad, entre otros. Bueno, también en otras circunstancias, un trastorno físico puede acompañarse de un trastorno mental, por ejemplo, la depresión y una infección por VIH. Bueno, también hay otros casos en los que los trastornos mentales pueden presentarse juntos por diferentes problemas sociales, como por ejemplo la esquizofrenia, que se relaciona con estigmatización y condiciones de vida deficientes. Otro punto bastante importante que hay que destacar son las multimorbilidades, en donde se va a presentar de manera simultánea, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, violencia doméstica, depresión, trastorno por consumo de alcohol o drogas, entre otras. Es importante mencionar que la relación entre los trastornos concomitantes puede consistir en, como podemos observar aquí en la diapositiva, en trastorno que cause o predisponga a la aparición de otros, y además que presente un factor causal o predisponente. Una segunda opción, que es una segunda opción, es un trastorno que modifique la manifestación de otro trastorno, además de que dificulte el diagnóstico. Y por último, un trastorno que modifique el curso y la respuesta, el tratamiento de un trastorno. Así es. Como podemos observar en nuestra gráfica, hay una correlación entre los trastornos mentales y la pobreza, que como podemos observar es como un círculo vicioso. ¿Por qué?
porque los trastornos mentales van a generar costos que se van a relacionar con el tratamiento a largo plazo, la pérdida de productividad, y estos son factores que influyen bastante en lo que es la pobreza. Y también, por otro lado, tenemos que tener en cuenta las condiciones de vida, condiciones de vivienda inadecuadas, desnutrición, inseguridad, nivel bajo educativo, lo cual también contribuye a la aparición de lo que son trastornos mentales. Es importante como que recalcar que la ausencia de los sistemas de salud eficaces va a perpetuar este círculo vicioso de lo que son pobreza y trastornos mentales. Gracias. Ok, gracias Aurora. Muy clara la exposición. ¿Alguna pregunta para Aurora? El grupo, todo el grupo puede hacer preguntas. Les recuerdo. Si no, pasamos al siguiente expositor o expositora. ¿Quedó claro lo de las multimorbilidades? Juan Fernando, ¿te quedó claro eso? Sí, doctor. Sí, ningún problema con eso. Ok, entonces sigamos. Adelante, por favor. Listo, doctor. Entonces, continuando con el tema y teniendo en cuenta las diversas formas de comorbilidades que había mencionado mi compañera anteriormente, resulta sorprendente que la salud mental no forme parte de los objetivos del desarrollo de milenio y que en la actualidad siga siendo un tema muy desatendido en todo el mundo. Por el hecho de que, sin embargo, existen razones suficientes para poder incluir la salud mental dentro de estos objetivos. Como tenemos que, primero, en el caso de las personas infectadas por el VIH-Sida, pues estos presentan mucha más probabilidad de padecer alteraciones de la salud mental que pueden afectar su situación general o su vida cotidiana, ¿no? También tenemos que, con respecto al objetivo 1 de los objetivos del desarrollo del milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, también se ha demostrado que los trastornos mentales son mucho más comunes en estas personas de bajos recursos, en las personas pobres, y que a su vez estos también aumentan la pobreza. Así es. Es más, una proporción importante de estas personas sin hogar presentan trastornos mentales e incluso también presentan trastornos por abuso de sustancias. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la salud mental desempeña un papel importante para poder lograr o para poder cumplir todos estos objetivos del desarrollo del milenio. Bien. Ahora, en cuanto a lagunas en materia de salud mental, ¿qué es esto de lagunas? Pues es que cuando se compara la carga de los trastornos mentales con la infraestructura y los recursos disponibles para la atención sanitaria, se observan brechas importantes. Por tal motivo, el proyecto Atlas de la Organización Mundial de la Salud ha recopilado información acerca de los recursos de la salud mental en ciertos países de todo el mundo, teniendo así que en términos generales los servicios de salud mental son muy inadecuados si se comparan con las necesidades de atención que se tienen. Entonces tenemos así que una de estas lagunas tiene que ver con respecto a los profesionales de la salud mental, el cual existe pues una clara escasez de psiquiatras en la mayoría de los lugares. Lo mismo sucede con respecto a las enfermeras psiquiátricas y también se puede observar una insuficiencia en lo que es la disponibilidad de camas psiquiátricas. Ahora, también la OMS realizó una encuesta mundial sobre salud mental en el cual evaluó las necesidades no atendidas en cuanto al tratamiento de los trastornos mentales. Este estudio que reveló es que, por ejemplo, en el caso de los países desarrollados, entre casi un 30 a un 50% de los pacientes que fueron entrevistados, pues tenían graves perturbaciones emocionales o también estaban afectados por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y no habían recibido un tratamiento durante los 12 meses previos a la encuesta realizada. Asimismo, por otro lado, las cifras en cambio encontradas en los países que eran menos desarrollados iban entre un 70 a un 80%. Asimismo, de los mismos pacientes de la misma categoría, o sea, aquellos que tenían perturbaciones emocionales o que estaban afectados por sustancias psicoactivas. Asimismo, estos pacientes tampoco habían sido tratados. Y en términos generales, pues lo que la encuesta reveló es que los trastornos mentales son altamente prevalentes,
con frecuencia están asociados a un grave deterioro funcional y a menudo no reciben tratamiento. Y esto sucede particularmente en aquellos países que son menos desarrollados. Así, entonces, tenemos que, enfocándonos en enfermedades específicas, la mediana de la tasa de personas que no habían sido tratadas, es decir, la brecha de tratamiento, era de un 32.2% en caso de esquizofrenias, de un 56% en la depresión grave y un 57% en lo que corresponde al trastorno de ansiedad generalizada. Y en cuanto a la brecha de tratamiento por los trastornos de consumo de bebidas alcohólicas, en cambio fue de un 78%, siendo este el valor más importante, ¿no? Ya, algo también que se determinó fue la discrepancia que existe entre la magnitud de la carga y el presupuesto asignado a la salud mental. En este caso, fueron pocos los países que revelaron la existencia de un presupuesto específico para temas de salud mental, como una proporción del presupuesto sanitario total. Por ejemplo, en el caso de los países con ingresos bajos, la proporción de este presupuesto total destinado solo a salud mental era de apenas 1.54%, mientras que comparado con los países de ingresos altos, esto tenía una proporción que alcanzaba el 6.9% del presupuesto total. Ahora, continuando, tenemos que ante la ausencia de un progreso significativo en la evolución de los servicios y en la mejora de la calidad y disponibilidad de la atención de salud mental, en la mayoría de estos países, tanto de ingresos bajos y medianos, se llevó a cabo una encuesta con el objeto de que expertos y líderes internacionales en materia de salud mental expusieran aquellas causas de esa falta de progreso y también aportaran recomendaciones de cómo avanzar con respecto a los temas de salud mental. Entonces, se determinaron así principales barreras que impedían la mejora de los servicios de salud mental y la aplicación de conocimientos sobre el tema, ¿no? Asimismo, también se determinaron retos que era necesario afrontarlos para poder superarlas. Entonces, tenemos así que una de estas barreras es el financiamiento de los servicios de salud mental insuficiente, siendo un reto importante de que el público en general no se interesa por estos temas de salud mental, o también de que las personas que padecen trastornos mentales no constituyen en la actualidad un grupo que sea depresión, un grupo de depresión lo suficientemente importante como para tomar en cuenta estos temas de salud mental. También tenemos otra barrera que es la utilización de los recursos de salud mental en instituciones de gran tamaño o situadas en grandes ciudades o en sus cercanías. En estos los retos podría ser que las prioridades de los gobiernos centrales y provinciales suelen ser diferentes o que las responsabilidades en cuanto a la atención de salud mental suelen estar dispersas entre diferentes departamentos del gobierno y esto impide una actuación para estos temas de salud mental. Tercera barrera, tenemos que la integración eficaz de la atención de salud mental en los servicios de atención primaria es de naturaleza compleja. Esto puede deberse a que el personal de la atención primaria suele estar muy sobrecargado de trabajo. Otra barrera es que el número de personal especializado en diferentes campos, debidamente capacitado y supervisado para brindar atención de salud, es insuficiente. Perdón, de salud mental es insuficiente, ¿no? Esto puede deberse a que no existe una infraestructura apropiada para la supervisión comunitaria. También puede deberse a que muchos de los incentivos para trabajar en zonas rurales son escasos, o incluso que el personal sanitario en general no está capacitado de una manera adecuada para cumplir ciertas funciones que les son asignadas. Y como última barrera, tenemos que tenemos las frecuentes deficiencias de los dirigentes en el área de la salud mental en cuanto a su experiencia y destrezas en materia de salud pública. Esto puede ser porque la capacitación en salud pública ciertas veces no incluye temas relacionados a la salud mental, ¿no? O también
esto puede deberse a que personal que alcanzan puestos directivos a menudo no son, solamente se han capacitado para lo que respecta a tratamientos clínicos. Listo. Eso sería todo, doctor. Gracias. Gracias. Un poco concluyendo lo que decía Génesis, no solamente que muchos que dirigen la parte del sistema de salud de pronto no están capacitados en determinadas áreas, sino más bien que afortunadamente ya quedó atrás esa época en la que eran colocados en los puestos directivos personas que ni siquiera tenían la mínima formación en salud, peor en salud pública. No solamente por responder a compromisos políticos, eran puestos como directores de área, personas que de pronto sin discriminar a un bachiller, ¿verdad? Pero eran puestos allí, bachilleres a dirigir un área de salud. Entonces realmente llegamos a un extremo en que el manejo político hizo mucho daño al manejo de las políticas de salud, ¿no? Porque los recursos humanos que se ubicaron para dirigir algo tan delicado como la salud pública no estaban capacitados para eso. Entonces, chicos, sí, son barreras que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo, pero tenemos que ir afinando, tumbando las barreras, ¿no? Ese es el reto de las nuevas generaciones, ir tumbando las barreras y hacer de la salud pública y hacer de la salud mental, por ejemplo, que lo incorporemos al quehacer, a integrarla, porque no ha estado integrado al resto de la salud. No está integrado, se lo ha visto de manera segregada. Entonces, eso es el reto. Listo, gracias, Génesis. Buena tu exposición. Sigue entonces, creo que me falta Arturo, ¿no? No, Roberto. Roberto, perdón. Listo, Roberto. Ya, bueno, continuando con esto, como usted había dicho en antes, se requiere un cambio en el modelo asistencial, el modelo hospitalario, pasar de una atención de corto plazo a una atención de largo plazo, que en lugar de utilizar un abordaje biomédico, adopte un abordaje más biopsicosocial, más que nada, que incluya esa particularidad de la dimensión social, la cual ayuda a diferentes índoles, como puede ser el tratamiento de la persona que sufre estas enfermedades. Bueno, pero por lo general ahorita se tiene un modelo hospitalario en los sistemas de salud que más que nada está organizado y concebido para responder a casos agudos. Ya después de que se resuelve esta fase aguda, ya el paciente queda en el limbo. No se sabe qué más hacer, no hay ni infraestructuras, ni recursos humanos, actitudes, ni responsabilidades, nada, no hay. Bueno, y ahí el libro plantea una pregunta interesante de que es cómo puede el sistema de salud atender las diferentes necesidades del paciente que requieren esta atención a largo plazo, al mismo tiempo que garantice, quien diga, esa ciudadanía, que disfrute de esa ciudadanía. Y esto más que nada no solo va dirigido a los trastornos mentales, sino que también a ciertas enfermedades crónicas como son el SIDA y la tuberculosis, entre otras más. En pocas palabras, se busca implementar un sistema de salud, un modelo de salud que tenga como motivo ahí la dimensión social de estas enfermedades mentales para poder afrontar de manera intrínseca, no solo en el ámbito de la intervención y el modelo etiológico, sino también para que ayude a implementar de manera particular los tratamientos contra estas enfermedades. Sin embargo, no se tiene en cuenta esto de aquí y aparte no se le da su debido lugar a la atención a largo plazo. Por lo general se la posterga o se la deja de lado y esto hace que los médicos vengan y no tengan otra alternativa más que internar, institucionalizar al paciente o dejarlo de lado también. Por eso se refiere el título a un cambio de modelo. Aparte de todo esto, que hay que resaltar que los aspectos médicos como los sociales, en cuanto a las enfermedades mentales, también van en conjunto. Claro que son independientes el abordaje, pero van en conjunto para poder mejorar la vida del paciente.
De ahí que esto de aquí dé como resultado que hay médicos que solo se limitan al componente médico como tal en cuanto al tratamiento, dando resultado a que la atención de salud vaya en mal camino, no se tome ese tratamiento biosocial junto con el tratamiento biomédico. Ya. Bueno, siguiendo ahí con el Programa Mundial de Acción de Salud Mental, este es un programa que el Departamento de Salud Mental y de Abusos de Sustancias de la OMS instauró a nivel mundial. El primero fue publicado en el año 2002 y el cual brindaba o tenía como objetivo brindar un respaldo para reconocer la necesidad de aplicar ciertas estrategias políticas, ciertos programas en los estados miembros de la OMS y la cual la OMS le daba su apoyo. Más que nada para poder afrontar las enormes cargas de los trastornos mentales, reducir la brecha de los tratamientos, saltar las barreras y asimismo hacerle frente a nuevos retos. O en el caso de países de escasos recursos, ver una alternativa para poder manejar estos trastornos. Bueno, de ahí este programa se continuó en 2008, salió una segunda fase, la cual está más orientada a la ampliación de la atención de trastornos mentales, también neurológicos y de abuso de sustancias. Bueno, tenemos 4 ítems que busca este programa, que da, mejor dicho, son los trastornos prioritarios, que estos son considerados prioritarios más que nada ya que representan una carga importante para el país, tanto en lo económico como también puede ser en la mortalidad, la morbilidad y la capacidad de las personas. Entre estos aquí cabe recalcar la depresión, la esquizofrenia y ciertos trastornos psicóticos, suicidio, epilepsia, demencia, el consumo de alcohol y el consumo de drogas ilícitas. Los paquetes de intervención, que esto más que nada consiste en paquetes con diferentes acciones que van dirigidas hacia la prevención y el tratamiento de cada uno de los trastornos prioritarios que ya les había dicho. La ventaja de estos aquí es que tiene diversas acciones que pueden ser llevadas a cabo simultáneamente por una misma persona, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario. Ya, los países que deben recibir un mayor apoyo, esto más que nada son para los países de escasos y medianos recursos, ya que de aquí la mayor parte de los trastornos mentales a nivel mundial se observan más que nada en estos países que tienen bajos recursos. Y con tal de que los países con más recursos apoyen a estos aquí para poder controlar estas enfermedades. Y por último, la extensión de los servicios de salud mental, que esta área más que nada trata de expandir de manera que beneficie al mayor número de personas que se pueda, fomentando políticas, planes, programas y todo eso. Lo malo de esto es que hay ciertos obstáculos que se oponen al desarrollo de esta expansión, como lo son la ausencia de componentes de salud mental en los programas de prioridad de salud del país, o también una organización inadecuada de estos servicios. Y aparte de eso es que no hay un liderazgo como tal en el área de salud pública en cuanto a la salud mental, en materia de salud mental, como usted antes lo decía. Ajá. Bueno, y por último, el camino a seguir, este de aquí más que nada se trata cuyo objetivo es construir una guía operativa lo suficientemente flexible y que se adapte más que nada a las situaciones de diversos países. Entre estos hay diversos pasos, como son que cada país tenga una mayor comprensión de las prioridades que tiene, y es decir, que promocione la salud mental y tanto también la prevención y el tratamiento de estos trastornos. En segundo lugar, sería que también
tener evidencias concretas acerca de la rentabilidad de los diferentes paquetes e inversiones que se pueden tener en este ámbito. Y aparte de esto, también vincular el mayor grado de atención en salud en cuanto a lo general, en la atención primaria, como usted mismo decía. Así Y ya por es. último también de crear nuevas políticas, dar recursos humanos y asimismo dar recursos económicos que estén destinados a la salud mental. Ya una vez que se cumpla todo esto, podría decir que los servicios en general y los servicios comunitarios en cuanto a la salud mental a escala mundial habrían evolucionado y avanzado hacia una nueva era. Ujú. Sí, perfecto, Roberto. Efectivamente, es lo que aspiramos, ¿verdad? Sin embargo, ustedes han visto que históricamente esto demanda tiempo. Demanda tiempo y bueno, pero hay que seguir haciendo aquello que nos corresponde en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en el momento que estamos viviendo. O sea, pero es importante que lo vayamos enfocando de esta manera, es importante que vayamos dándole una visión distinta a cómo se ha manejado hasta ahora el problema de la salud en general, en términos generales, de la salud pública, ¿verdad? Y en particular de la salud mental. O sea, ese es el propósito nuestro, como les decía, creo que no fue en esta clase, que nuestra universidad, pues, como que le está dando esa carga académica que requiere la nueva visión del médico, ¿verdad? Fortalecer estos componentes, esta área, el área de salud mental, fortalecerlo, de manera que cuando nosotros vayamos, primero nuestras prácticas de internado, nuestras prácticas al ejercicio de la medicatura rural, el médico nuestro ya sepa exactamente qué hacer en función de este tipo de abordaje. Cómo hacer el abordaje de la enfermedad mental en atención primaria de salud, ¿verdad? Debe incorporarlo ya a esa parte, no esperar solamente la atención especializada. Ese es el reto, chicos, y esperamos pues que con la lectura de este texto, que realmente a pesar del tiempo que tiene, es un texto que nos enfoca la realidad de cómo estamos viviendo la problemática de salud mental. Ok, chicos, les agradezco al grupo expositor, les agradezco a todos ustedes. Damos por terminada esta clase. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Cuídense. Gracias, Patti, Isaías, Roberto. Gracias a todos. Dagmar igual. Cuídense mucho.